Treasure Island es una emocionante novela de aventuras, escrita por Robert Louis Stevenson. Fue publicada por primera vez, de forma serial, entre octubre de 1881 y enero de 1882, bajo el seudónimo Captain George North, en la revista Young Folks. Luego salió en formato de libro en 1883. Stevenson comentaba que la idea le nació cuando, de vacaciones en Escocia, estaba dibujando un mapa con su hijastro Stephen Lloyd. Luego esa imagen de mapa misterioso sirvió como semilla para concebir la isla del tesoro, los piratas y la búsqueda oculta. También, Robert Louis Stevenson reconoció que el personaje del pirata Long John Silver fue inspirado en su amigo W.N.E. Henley, quien tenía una pierna amputada. Stevenson privó en su creación al personaje de muchas virtudes, dejándole la astucia, el carisma y la voluntad de supervivencia. Capítulo 1. El hombre misterioso. En una remota posada llamada Almirante Benbow, a orillas de la costa inglesa, empieza nuestra aventura. El joven, Jim Hawkins, vive allí con su madre y su padre, cuidando el negocio familiar. Una tarde, con lluvia y viento salino en el aire, en esta costa brumosa de Devon, Inglaterra, hay una posada que se encuentra junto al mar. Jim Hawkins vive allí con su madre. Su vida es tranquila, rutinaria, aburrida. Jim atiende la posada al caer la tarde. Se escuchan olas que rompen contra las rocas. La luz del crepúsculo tiñe de rojo el cielo. Un día, un viejo marinero aparece con su pierna de palo, un aire rudo y aspecto tosco, con un secreto que lo cambiará todo. Un hombre de figura imponente, con un bastón, con una mirada llena de historias pidiendo refugio y aposento. Jim lo observa con curiosidad. El marinero cojea hacia la chimenea. Su abrigo se mueve con el viento. Sus botas suenan en el piso de madera. Ese marinero se llamaba Captain Billy Bones. Con voz ronca, advierte a Jim que vigile siempre la llegada del hombre de una pierna. Deja un saco de monedas, pide rom y encarga al muchacho que esté atento a un hombre con una pierna. El fuego en la chimenea chisporrotea como un susurro, y al día siguiente, Billy Bones llega con su cofre. Jim lo mira nervioso, notando la cicatriz en el ojo de Bones, mientras la tormenta golpea el tejado. Habla de mapas, cofres llenos de oro y enemigos que rondan en la noche. Jim siente un escalofrío. Allí, en aquella posada apartada, comienza un murmullo de traición, promesas y codicia. Un día aparece Black Dog, un viejo compañero de Bones. Pelean. Bones sufre un derrame interior. Black Dog se va. Más tarde, en la posada, Billy Bones abre su cofre y saca un viejo mapa. Sus dedos tiemblan al tocar la marca de la X y las líneas misteriosas. La chimenea chisporrotea. En el fuego se reflejan sombras moviéndose. Fuera, el viento abre la puerta de la posada. Jim, desde una esquina, lo observa con ojos muy abiertos. Un cuervo grazna y el mapa casi se levanta del cofre. Y pocos días después, muere al recibir el famoso Black Spot, una sentencia pirata. Jim y su madre registran el cofre de Bones, encontrando oro, un cuaderno de bitácora y un mapa del tesoro. Antes de que los piratas irrumpan en la posada, Jim y su madre huyen con estos documentos, antes de que les sean arrebatados por la tripulación de Flint, ya que persigue ese mapa. Flint quiere ese mapa y su tesoro. Al día siguiente, en una noche, se vuelve macabra cuando llega un hombre ciego, llamado Pew, con una vara y una voz siniestra. Busca el cofre de Bones. La posada es saqueada, pero la madre y su padre y Jim ya no están allí. Capítulo 2. El secreto de un mapa y la aventura. Esa noche, Jim no duerme y se despierta. De repente, el mapa arde en su mente. ¿Existe realmente una isla donde yace un tesoro enterrado? ¿Quiénes vendrán a reclamar ese tesoro? A la mañana siguiente, con el mapa oculto en su poder, Jim decide buscar aliados
para la gran aventura que les espera. A salvo, Jim entrega un saco al doctor Livesey. El doctor abrió los sellos con sumo cuidado y cayó un mapa de una isla, marcando con una X que el tesoro está aquí enterrado. El doctor Livesey mira el mapa con asombro y cautela. En ese saco hay un documento donde aparece un mapa y una ruta hacia una isla donde está enterrado el tesoro del mítico pirata Captain Flint. El médico busca al doctor Livesey, un rico terrateniente Squire Trelawney. Juntos armarán la expedición hacia la isla misteriosa. El terrateniente, Squire John Trelawney, decide financiar la expedición. El señor Trelawney, entusiasmado, decidió financiar una expedición sin dudar y compró la goleta Hispaniola, reunir tripulación y contratar al doctor como médico del barco y a Jim como grumete. Livesey, sin embargo, sospecha que alguien del grupo no es de fiar. No imaginaron que muchos de los tripulantes eran antiguos piratas, aliados de Silver, decididos a realizar un motín. Capítulo 3. La expedición hacia lo desconocido del misterio. Y así comienza el viaje hacia lo desconocido. Jim deja atrás la posada y el mundo que conocía. No sospecha que este cambio le llevará a enfrentarse a piratas, traiciones y a sí mismo. El día que el señor Trelawney contempló el viejo pergamino fue el inicio de una aventura que cambiaría todo. Aquellos hombres lo reconocieron como la ruta hacia la isla donde el pirata Captain Flint enterró sus riquezas, entre ellos un cocinero de una pierna llamado Long John Silver, y nombró capitán a Captain Smollett. Por fuera, todo prometía gloria. Por dentro, un engaño se tejía en silencio. Capítulo 4. En busca del tesoro. El puerto brilla al atardecer. La Hispaniola levanta velas y Jim sube la escalerilla. La nave zarpó bajo cielo abierto. Jim Hawkins, impulsivo y curioso, trabajaba en cubierta mientras los vientos jugaban con las velas. La aventura comienza. La Hispaniola navega con sus velas listas para la aventura y el riesgo. Al amanecer, los tripulantes cantan la canción de los marineros. Al cantar, recuerda a Jim su hogar. El primer oficial, Ero, demuestra ser inútil, atormentado por el alcohol. En una tormenta leve o marejada, desaparece misteriosamente. El rumor dice que cayó por la borda. Job Anderson toma el lugar de Israel Hands, quien asciende. Silver se acerca a Jim y le cuenta historias de su viejo compañero. El loro dice Captain Flint. Jim admira a Silverán, su destreza con una de sus piernas y su carisma, pero también nota que la relación entre Trelawney y Smollett sigue siendo tensa. El mar se convierte en escenario de alianzas veladas. La amistad de los marineros, sus risas y su camaradería escondían miradas cómplices que Jim apenas alcanzó a notar. La promesa de oro dorado cegaba votos de lealtad y la traición se vestía de cordialidad. Capítulo 3. El descubrimiento prohibido. Una noche, Jim tiene hambre y se mete en un barril de manzanas para comer en el silencio de la noche. En alta mar, Jim escuchó la conversación prohibida. Bajo el sonido de las olas, oyó a Silver planear la rebelión. Silver dice: cuando lleguemos a la isla, decía en voz baja, la goleta será nuestra y el tesoro solo cuestión de firmar. El muchacho corrió al capitán Smollett y al doctor Livesey, advirtiendo la traición que se cosía entre ellos. El mensaje sorprendió a todos con incredulidad, hasta que la calma del mar se rompió y la sombra del motín apareció. Al amanecer, no hay viento alguno. La Hispaniola debe ser remolcada con botes, jalada por marineros hacia una cala oculta entre islas gemelas. Jim contempla la isla en vegetación gris, rocas desnudas, un árbol erguido llamado solitario o spyglass. Su corazón se hunde. Desde el primer vistazo, piensa que en la isla hay un tesoro. Mientras los hombres riman, se nota fastidio
Se escucha sus protestas veladas con ánimo derrumbado. Smollett ve señales de rebelión. Capítulo 4. A la rebelión y la codicia. Al llegar a la isla, el aire olía a sal y a peligro. En una reunión secreta en la cabina, se planea dejar que parte de la tripulación desembarque para distraer a posibles rebeldes. Mientras los hombres fieles se quedan en el barco, les dan pistolas a Hunter, Joyce y Rodruth, confiando en que algunos aún están con ellos. Silver organiza los botes. Solo 13 hombres bajarán a tierra, dejando 6 en la nave con el grupo fiel. Jim, sin pensarlo, se sube al bote, aunque no lo invitaron. Ya en la orilla, Jim salta a la selva, alejándose de la costa mientras Silver lo llama. Jim, pero él sigue, cauteloso ante lo desconocido. Jim huye a la selva, en el silencio de la selva. Algunos piratas desembarcaron primero, y bajo coacción, dieron muerte a quienes se negaron a unirse a la rebelión. Jim corre en lo más profundo y encuentra una figura solitaria, un hombre desgarbado, salvaje, sin apenas contacto humano en años. Se llama Ben Gunn. Ben Gunn dice: fui abandonado por la tripulación de Flint. Y le dice a Jim: llevo 3 años abandonado en la isla, y le ofrece ser su aliado. Ben Gunn dice: yo ya encontré el tesoro, confesó con voz áspera. Lo escondí para recuperarlo luego. Yo fui parte de la tripulación de Flint. Revela que fue dejado allí tras un fracaso para hallar el tesoro, y que en ese tiempo sobrevivió cazando cabras, moluscos, usando su ingenio. Cuando Jim le pregunta cómo podría volver, Ben revela que construyó un bote escondido bajo una roca blanca. Mientras tanto, Smollett, Livesey y Trelawney se refugiaban en una empalizada olvidada en la costa, preparándose para la batalla. Jim, con audacia, se hizo a la mar con el bote de Gunn al barco Hispaniola. Jim lleva a Hispaniola mar adentro y la fondea allí. Después, a la inversa regresó con el bote. Así se aseguró que los piratas no pudieran encontrarla. El choque fue inevitable. La muerte rondó. Huyeron algunos, otros quedaron. Silver se presenta frente a la empalizada con bandera de tregua. Se hace llamar Capitán Silver y solicita negociar o entregar el mapa del tesoro a cambio de seguridad. Smollett rechaza, no confiará en su palabra. Silver insiste, sube el muro con dificultad, las astillas crujen, los hombres le apuntan. Finalmente se retira. Silver parte, y la calma dura poco en el ambiente. Los piratas lanzan un asalto violento. Desde los árboles abren fuego, saltan murallas, luchan cuerpo a cuerpo. Algunos piratas atraviesan la empalizada. La batalla se vuelve cruda. Smollett grita: ¡afuera!, para atraerlos a terreno abierto. Jim empuña un sable, lucha. Trelawney y Gray cubren los flancos. Finalmente logran repeler a los atacantes y varios piratas caen. Otros huyen. La victoria, aunque costosa, ha sido defendida. El cofre fue hallado por Gunn, que lo había trasladado a una cueva secreta. El señor Levis y Squire Trelawney llegan hasta el cofre, que fue hallado por Gunn, que lo había trasladado a una cueva secreta. El grupo cargó las riquezas y zarpó rumbo a Inglaterra. Silver, astuto, escapó durante una escala en el Caribe con parte del botín. Episodio 5. El regreso a casa. El mar abrió camino hacia el hogar. El horizonte se muestra increíble. Jim regresó con riquezas, con cicatrices, con experiencia. No era ya el muchacho que había soñado aventuras de posada. Había vivido traición, valor, astucia, redención. Algunos tesoros quedaron sin descubrir. Los piratas escaparon en la niebla, pero Jim comprendió que el verdadero botín no eran las monedas. Era la transformación del miedo en decisión, del niño en hombre. La Hispaniola atracó, y mientras el oro parecía brillar, lo que verdaderamente brillaba
era la conciencia de que nada vuelve a ser igual después de internarse en los secretos del mundo. Capítulo 6 en metáforas. Ideas de aprendizaje y reflexiones. Jim Hawkins, el chico que se supo convertir su destino y encontrar su propia brújula de su destino. Jim, su mente era como una vela encendida en medio de la tormenta del mar, que acabó convirtiéndose en faro. Es el aprendizaje de un chico. Al inicio es un chico inexperto, bajo la protección de otros. Pero a lo largo de la aventura, descubre que él mismo puede orientarse ante el peligro, tomar decisiones, diferenciar entre aliados y traidores. Long John Silver. La sombra que enseña luz. Metáfora en Silver es como un espejo empañado. No ves claramente tu reflejo, pero te muestra curvas desconocidas de tu rostro. El aprendizaje del personaje Silver encarna la ambigüedad moral. Puede parecer amigo, mentor y luego adversario. Jim aprende que no todo lo que brilla es oro, que la sabiduría puede venir de fuentes inesperadas y que la traición puede nacer de la confianza. Capitán Smollett. El timón contra el vendaval. Metáfora de Smollett es el ancla que la corriente empuja, pero él se niega a ceder. El aprendizaje del personaje Smollett representa la disciplina, el liderazgo ante el caos y la fidelidad a principios como defender su bandera y su deber. Enseña que en medio de la traición y la desunión, mantener la brújula moral es lo que separa la victoria de la derrota. El tesoro y la búsqueda, la X, es la señal debajo, la sombra de la codicia. Metáfora del mapa. El mapa es un rastro de fuego, dibujado en la oscuridad de la codicia. El aprendizaje de la novela. La novela nos muestra que la búsqueda del oro esconde otros tesoros. En las personas como madurez, autodominio, lealtad, sabiduría, que perseguir riquezas externas sin crecimiento interno es quedarse vacío. Como la imagen de una X en el mapa, luego se transforma en una décima superpuesta en la cara de Jim. ¿Qué cruz marcarás tú? ¿La del oro o la de tu ser? 10 frases destacadas de la novela. La isla del tesoro. 15 hombres sobre el cofre del muerto, Yo-Ho y una botella de ron. ¿Qué buscaban estos villanos? Sino dinero. ¿Por qué les importa sino el oro? Seré tan silencioso como la tumba. Mire usted, señor. Hable claro. No me gusta este viaje. No me gustan los hombres. Ni me gusta mi oficial. Hay más tesoro en los libros que en todo el botín del pirata en la isla del tesoro. ¿Entiéndeme, Jim? Ahora estoy del lado del terrateniente. No hago preguntas. Sé cuándo termina el juego. Cuando su consuelo se marchite, buscarás algo que diga que importaste. Y no lo encontrarás. Estaba muy enardecido con mi nuevo mando. A mi conciencia, que me había golpeado fuerte por mi deserción, se silenció con la gran conquista que había hecho. Nunca he conocido un hombre que me mirara a los ojos y viera un buen día después de ello. Y con eso termina nuestra travesía por mares traicioneros, islas misteriosas y tesoros ocultos. Si has disfrutado esta aventura tanto como yo al contarla, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas los próximos viajes literarios y compartas este vídeo con quien ame las historias que despiertan la imaginación, porque cada cuento es un mundo por descubrir y juntos iremos de isla en isla, de página en página, hasta la próxima expedición de la aventura y el conocimiento.